Creo que en algunos países, quizá de América Latina y México, por ejemplo, se da mucho este término mal entendido de lo que implica ser un freelance. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Cómo Vivir del 3D sin morir en el intento. Yo soy Edith González, socia fundadora de CG Verón. Recuerden que vamos a estar hablando de tips de todo el mundo del 3D. El video pasado estuvimos abordando temas en cuanto a cotizaciones, ¿ok? Vimos algunos ejemplos de las cotizaciones que nosotros habíamos manejado muchos años atrás, ¿ok? De cómo manejábamos tanto la cotización en cuanto a formato, como en cuanto a precios, consideraciones, etc. Lo que quiero que abordemos el día de hoy es de dónde debe de salir ese precio. Y yo sé que muchos de ustedes están así como que, bueno, sí, pero ya ¿cuánto debo de cobrar? Pero creo que es súper importante que más bien entendamos por qué debes de cobrar eso. Y para llegar a ese tema, más bien quiero comenzar platicando de algunos de los errores típicos que nosotros hemos observado que cometen los freelance a la hora de fijar su precio unitario. Y después también quiero compartirles los errores que nosotros cometimos en un inicio, justamente cuando empezamos a ofrecer ciertas cotizaciones, ¿no? O a fijar nuestros precios. Dentro de los errores que nosotros observamos como típicos que cometen los freelance, creemos que el principal es subestimar sus costos de producción, que terminan minimizando mucho lo que les cuesta producir una imagen. Y no solo producirla, sino más bien toda la capacitación y el tiempo, todo el proceso invertido. Creo, y espero que no se malentienda lo que voy a decir, pero creo que en algunos países, quizá de América Latina y México, por ejemplo, se da mucho este término mal entendido de lo que implica ser un freelance. En el imaginario se entiende tanto, muchos de ustedes se asumen a sí mismos, como muchos clientes los ven así, como freelance entendido o relacionado con el sentido de la informalidad. No lo digo para nada y en ningún aspecto con informalidad en cuanto a calidad o al trabajo, o sea, no, para nada. Lo que creo más bien es que se asume que sus costos deberían de ser muchísimo más baratos. ¿Por qué? Porque no tienen un espacio físico, porque no es una gran oficina, porque no implica el sueldo de tantas personas, porque en realidad asumen que los costos de equipo, software, hardware, todo eso, uno mismo los puede absorber y que en realidad se minimizan demasiado. Y creo que el punto importante es que ustedes vayan fijando en realidad el costo real de lo que implica su trabajo, de lo que les implica crear una imagen. ¿Y a qué voy con esto de que minimizan sus costos? Porque creo que en realidad muchos de ustedes, y lo que nos hemos dado cuenta de repente leyendo los foros o cosas así, es que se asume como, bueno, ¿cuánto debo de cobrar? Bueno, pues fíjate un precio, un sueldo, ¿no? Ok, entonces parte de la idea de yo quiero ganar tanto al mes, o tanto al año, o tanto a la quincena, y entonces divídelo entre tus horas de trabajo, considera tus vacaciones, y entonces tú di, bueno, pues entonces mi hora de trabajo es de tanto. Luego di, bueno, pues para este proyecto yo me voy a llevar 10 horas de trabajo, 20 horas de trabajo, y entonces tú dices, bueno, yo voy a cobrar por este proyecto tanto. Le pones un porcentaje adicional, así como que, pues yo creo que tanto, y ya, ese es tu precio unitario. Sin embargo, creo que hay muchos costos que están omitiendo y que ustedes mismos están terminando regalándoselos al cliente. Llego al punto de decirles, no se roben a ustedes mismos. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos los costos que ustedes no tengan realmente analizados, que no hayan escrito, que no hayan contemplado y no hayan sumado, son costos que ustedes están terminando pagando y regalándolos. Porque de repente, digamos, o sea, uno de entrada pues son los costos de papelería o cosas así, cualquier cosa así de que, pues el cambio, pues cómprate esto, no sé, cualquier cosa, ¿no? O sea, todos esos costos que de repente tú no escribes y tú no contabilizas, son costos que tú los estás regalando, ¿ok? Y esos son los mínimos. Yo a los que quiero en realidad enfocarme en este video son todos los costos que ustedes en sí mismos asumen como parte del ser freelance, pero que no están dimensionando realmente. Por ejemplo, muchos de ustedes, digamos, dicen, bueno, la contabilidad. No, pues la contabilidad, no, pues está súper fácil, voy a ver un video de YouTube y yo mismo voy a hacer mis declaraciones.
por decir algo, ¿no? Y ok, está perfecto, o sea, no lo veo para nada mal, si es siempre y cuando ustedes estén asumiendo ese costo como parte de su precio unitario. ¿Por qué? Porque en realidad, si ustedes mismos se van a capacitar para poder realizar esa acción, uno, pues es el tiempo que te lleve el aprender a hacer las declaraciones, el aprender toda esa parte fiscal para que de repente no te vayas a meter en problemas tú mismo, ¿no? El tiempo que vas a llevarte haciendo tus declaraciones, etcétera. Entonces, uno es tu tiempo de capacitación y otro, yo diría, mi recomendación es, ok, sí fija un precio de un contador base general y entonces tú págate con base en ese costo, ¿ok? Obviamente, pues sí, quizá va a ser mucho más barato que un contador con mega experiencia y etcétera. ¿Por qué? Pues porque tú no la tienes. Pero lo que sí creo que es importante es que incluso aunque seas tú mismo, ese costo debería de estar registrado en tus gastos. Luego, otro de los aspectos que creo que se da mucho, bueno, pues el logotipo, ok. Tú vas a hacer tu propio logotipo, ok, no hay problema, no vas a contratar a una empresa especializada, tú lo vas a hacer, ok, bueno, entonces cobra el logotipo como si fueras un tercero y entonces tú mismo di, bueno, el logotipo me costó tanto dinero y entonces son parte de tus costos que tú tienes que ir considerando cuando vayas a cobrar un proyecto. De repente la oficina, bueno, pues no, la oficina obviamente no vas a cobrar como si estuvieras en un mega corporativo, etcétera. Sin embargo, siempre necesitas un espacio físico y siempre es un espacio que debe de tener un costo implícito, ¿ok? Porque no trabajas en el aire. O sea, si vas a trabajar en tu casa o en casa de tus papás o cualquier que sea el espacio, fíjate una renta mensual, o sea, aunque sea mínima, pero entonces así, de ese modo, son costos que no estás cubriendo y no estás regalando, que más bien estás considerando. Tiempos muertos, por ejemplo, los tiempos que tardas contestando llamadas, haciendo cotizaciones, yendo por pagos. De repente creo que en ese punto también es importante que ustedes mismos empiecen a analizar. Uno, si ya encontraron su precio por hora, mi hora tiene que valer tanto, entonces empiezan a analizar qué costos en realidad les da para pagar eso. ¿A qué voy? A que, por ejemplo, de repente hay muchas cosas que de repente son tediosas, no sé, ir a recoger pagos, ¿no? O sea, son cosas que no necesariamente tendrías que hacer tú, pero como no hay nadie más, lo terminas haciendo y entonces quizá pierdes un día de trabajo, ¿ok? Y entonces cuando tú empiezas a analizar tu costo de hora y dices, bueno, es que mi costo de hora está en tanto, pero si yo le hubiera pagado a un mensajero, su hora sería menos y entonces tú mismo empiezas a verte como coordinador y supervisor de todos estos gastos y empiezas a decir, bueno, no, pues yo como empresario no puedo pagarle a alguien para un puesto de mensajero como si fuera un puesto de un artista 3D y entonces tú mismo vas a ir encontrando esas labores que te sale muchísimo más barato contratarlas o subcontratarlas. De repente te das cuenta que quizá muchos de los procesos administrativos te sale muchísimo más redituable que alguien más los haga y que tu tiempo de producción tal cual se enfoque en las cosas que tú puedes cobrar más caras. Y de ese modo no le vas a estar cobrando sobrecostos a tus proyectos, o sea, no le vas a estar cobrando sobrecostos a tu cliente, porque si lo ves así, entonces tú estarías pensando cobrarle el costo del mensajero a tu cliente como si fuera el costo de un senior, ¿no? Por decir algo. Esas incongruencias son las que creo que es súper importante que ustedes entiendan y que ustedes analicen muy, muy a profundidad. Creo que parte de esto también es platicarles de cuáles fueron nuestros errores y qué errores cometimos y cuando iniciamos y cómo fuimos dándonos cuenta de esto. Bueno, pues en un inicio nosotros cuando comenzamos, pues obviamente empiezas dando precios basados en tu análisis de mercado, ¿no? Bueno, yo he escuchado que ellos cobran tanto, ellos tanto, y entonces analizo las características y yo digo, bueno, yo voy a empezar con un precio promedio para no salirme del mercado o un poquito más barato o lo que quieras. Pero generalmente empieza así, muy basado en el instinto y en tu análisis de mercado, un volado, ¿no? Así de, bueno, pues a ver, vamos a mandar esta cotización y a ver si pega y pues ya, ¿no? Sin embargo, cuando vas avanzando y te vas dando cuenta que en realidad tu precio de repente empiezas a crecer, ¿ok? Entonces tus gastos obviamente empiezan a crecer.
¿ok? Lo que nosotros estuvimos haciendo, y más bien es uno de los errores que yo quiero compartirles para que obviamente no les pase, comenzaron a pasar los años y entonces lo único que hacíamos era un incremento de la inflación, o sea, el incremento anual que en general pues ya todos entendemos que es enero, bueno, pues todo cuesta ya más caro por la inflación. Y entonces pues en realidad el incremento era muy poco, ¿no? Muy gradual, y así pasaron algunos años. Nunca habíamos volteado atrás para hacer ese costo de ese análisis, o sea, de ese precio unitario real, de cuánto nos está costando ahorita producirlo, porque empezamos siendo 3 personas y de repente unos años más adelante ya éramos 7, por decir algo, ¿no? Ya éramos el doble. Nosotros seguíamos asumiendo que el costo era, o sea, que nuestro costo de producción tenía que ser igual, ¿no? Sin embargo, cuando en realidad hubo un año donde nos pusimos a hacer cuentas muy profundas y de todos los meses antes, o sea, ya cuentas reales, ¿por qué? Porque pues entonces sí fue exactamente lo que gastaste, y exactamente quiero decir así todo muy a profundidad. Ok, ¿cuánto gastamos en licencias, en software, en rentas mensuales, en los sueldos obviamente, en todas esas situaciones que invertimos en la oficina? Entonces ya teníamos ese total de gastos, ¿ok? ¿Cuánto fue de impuestos? Y entonces todos los egresos de mi oficina el año pasado implicaron esto. ¿Y cuánto producimos? ¿Cuánto entró? Bueno, entró esto. Todos estos productos se vendieron, por decir algo. Y entonces hicimos esa relación y encontramos el costo real de producción que tuvimos en un año anterior. Y entonces en ese momento fue cuando de repente nos dimos cuenta que nuestro costo de producción estaba al límite del costo, o sea, de nuestro precio unitario, que en realidad en muchos de los casos ni siquiera hubo una utilidad tal cual. Cuando hubo una corrección de proyecto, cuando hubo una revisión más, cuando por alguna situación el proyecto se extendió, nosotros terminamos pagando más de lo que cobramos por producir esas imágenes. Y creo que es algo súper preocupante y súper alarmante, y que tú como oficina o tú como estudio o tú como freelance tienes que analizar y tener muy presente. ¿Por qué? Porque pues si no te das cuenta puede llegar un punto en donde estés trabajando para nada, que no estás teniendo ninguna utilidad. Por eso es súper importante que sí hagas tu análisis de precios unitarios muy a conciencia. Y con eso vamos a entrar al siguiente tema. ¿Qué es lo que tenemos que analizar en esos precios de producción? Hardware, software, costos administrativos, marketing, recursos humanos, rentas, servicios, etc. Hay muchos aspectos que tenemos que considerar y lo vamos a ver en el siguiente video. No olviden darle me gusta, no olviden compartirlo, déjenos sus comentarios, suscríbanse. Estamos súper emocionados con este proyecto. Una disculpa de repente si nos tardamos y pasa una semana en no hacerlo. Créanme de verdad que cuando pasa una semana y no podemos subir un video es algo que nos pesa demasiado. Sin embargo, de repente la carga de trabajo es tremenda y no nos da la oportunidad. Pero tenemos el reto de ser cada vez más constantes con esto, de este proyecto, tenerlo muy presente, y nos ayudan demasiado de verdad con sus likes, con su suscripción, con compartirlo, y estaremos súper encantados de crecer este canal. Muchas gracias, nos estamos viendo en el siguiente video.